en vivo justo cuando el presidente Gustavo Petro posesionó a Luis Gilberto Murillo como canciller, que anunció en ese mismo momento quién sería el nuevo embajador en Washington. Estaba previsto que fuera el vicecanciller, pero cambiaron las cosas a último momento y entonces Daniel García Peña se va para Washington como embajador de Colombia en reemplazo de Luis Gilberto Murillo. Señor Daniel García Peña, gracias por atendernos en Mañanas Blue, bienvenido. Bueno, buenos días, Claudia, un gusto volverte a ver, hace rato no hablábamos y de verdad un placer estar aquí con ustedes. Sí, señor, así es. Bueno, ¿por qué cambiaron los planes de viceministro o de vicecanciller a embajador en Washington? Así como, ¿esto fue imprevisto o cómo fue que sucedió? Pues la verdad no sé los detalles. Lo cierto es que pues ya hacía como 6 semanas me habían hablado, salió la página de mi nombre para el viceministro, pero hace unos 10 días que me llamó el canciller Murillo y que dijo que el presidente pues había cambiado parecer y bueno, pues yo estoy pues muy complacido. De todos modos sí debo advertirle a los oyentes que todavía no soy embajador, ya me están diciendo embajador, apenas estoy designado y viene el proceso de el beneplácito con los Estados Unidos y el proceso interno, pero ya pues obviamente estoy ya en todos los preparativos para asumir el cargo. Bueno, pues yo sé que ya le están diciendo embajador y que usted no se ha posesionado, pero pues como ya lo designaron, yo sí creo que de todas maneras vale decirle embajador. Y por eso le quiero preguntar también por qué usted ha aceptado este encargo y entrar al gobierno del presidente Gustavo Petro cuando, y bueno, no será una sorpresa lo que le voy a preguntar, cuando usted estaba trabajando con el Gustavo Petro como cuando era alcalde, pues esa relación no quedó bien. Usted lo llamó, creo que déspota, o también habló de que estaba desconcertado. ¿Por qué vuelve y cómo se arreglaron esas heridas? Bueno, en primer lugar, eso que tú señalas, Claudia, eso hace 12 años, hace mucho tiempo que pasó eso. Y por supuesto, pues muchas cosas han pasado desde ese entonces. Yo creo que independientemente de eso que sucedió, lo que esta decisión que realmente me honra y se lo agradezco al presidente, demuestra pues una grandeza, que él está pensando más en el presente y en el país, en el futuro, que lo que pudo haber sucedido en ese entonces. Y yo creo que de todos modos los mejores amigos son los quienes decimos las cosas como los pensamos, y veo que eso muestra un poco el talante demócrata del presidente Petro, de cómo, a pesar de esa antecedente, pues llamarme para esta tan importante misión. Y tiene que ver además con algo que pues yo, modestia aparte, he trabajado y he estudiado el tema de Estados Unidos. De hecho, buena parte de esa relación que siempre tuve con Gustavo Petro fue el tema de Estados Unidos. De hecho, con el hoy canciller y saliente embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, he venido trabajando como, digamos, asesor en la sombra. El tema de Estados Unidos siempre ha sido mi pasón, y yo me identifico plenamente con la política internacional del gobierno del presidente Petro. Creo que no solamente en relación con los Estados Unidos, sino en términos generales, Colombia, como potencia de la vida, como dice el presidente, pues tiene un lugar que jugar y está jugando. Sí. Un papel protagónico en la política internacional, de tal manera que para mí fue una sorpresa, pero una grata sorpresa, y estoy realmente muy emocionado con poderle cumplir más que al presidente del país en esta importante labor. Doctor García Peña, usted pues estudió sobre el tema, sabrá que el tema de las drogas ha sido el vértice, digamos, de la relación de los Estados Unidos con Colombia en las últimas décadas, y esta semana pues hubo algo muy importante. Los Estados Unidos sacaron de una categoría peligrosa a la marihuana, y pareciera que los Estados Unidos de a poco van dando pasos atrás con lo que ha sido su política prohibicionista, que entiendo esta es una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro, de también darle otro rumbo cultural y político a este tema. En ese sentido, ¿cómo entra su embajada? ¿Cómo toma usted esta nueva política de Estados Unidos? Y me gustaría pues saber su opinión al respecto, de qué puede hacerse con este país en el futuro.
Excelente pregunta, y me gusta que habló en términos de pasado. Decía que la droga ha sido, ¿no es cierto? Porque efectivamente hay un cambio en el mercado internacional de las drogas. Hoy la situación es muy distinta. En Estados Unidos el fentanilo es la preocupación, ya no es la cocaína como en otra época. Efectivamente, como usted bien señala, la actitud frente a la marihuana está hoy es legal en más de la mitad de los países, de los estados de los Estados Unidos. Y también un reconocimiento por parte del mismo gobierno de los Estados Unidos que la política, como se había llevado a cabo en el pasado, pues ha fracasado, ha sido un fracaso rotundo. El presidente Petro lo ha dicho en diferentes escenarios internacionales, y con la administración Biden se ha venido trabajando una nueva política de drogas que el término que utiliza el SAR de las antidrogas de Estados Unidos es un concepto holístico que entiende que el tema de las drogas tiene que muchos diferentes facetas, y tiene que ver con el consumo, con los temas inclusive de los cultivos ilícitos, tienen que ver con las oportunidades de los campesinos en los territorios en Colombia, y por lo tanto estamos en un momento, creo que es muy interesante, donde se está repensando el tema de las drogas, donde no es que las drogas hayan desaparecido como tema de la agenda binacional, sigue estando ahí, pero ya no es lo más importante, y creo que buena parte de la labor que se ha hecho en este gobierno, que empezó, la verdad se ha dicho, con el ministro, con el canciller Leiva, y con Murillo en la embajada, y ahora con Murillo como canciller, de replantear una nueva agenda con los Estados Unidos, donde hay otros temas como el cambio climático, el tema de la migración, asuntos que tienen que ver con el desarrollo en los territorios. En fin, la agenda es mucho más compleja. Entonces las drogas no han desaparecido, siguen estando ahí, pero ya no es el tema central, que casi que único. En una época en Washington lo único que se hablaba de Colombia era el tema de las drogas. Hoy estamos ante un escenario que es mucho más interesante. Yo lo digo ya como futuro embajador, que es mucho más grato poder trabajar una agenda mucho más amplia, pero donde el tema de las drogas estará ahí, pero ya no es el tema central. Usted ha dicho, doctor García Peña, que comparte plenamente las posturas y la política exterior de este gobierno, y le pregunto por un tema de coyuntura, la posición del presidente Petro frente al conflicto en Gaza, el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Se le ha venido cuestionando al presidente Petro porque se ocupa mucho de ese tema, mientras muchas regiones como el Cauca en Colombia están fuera de control. ¿Qué opina usted de esos cuestionamientos y de la posición asumida por el presidente Petro con respecto a ese tema en particular? A ver, que uno no quita lo otro, no, el hecho de estar preocupado por una situación tan grave como la que sucede en Gaza no quiere decir que no esté también el gobierno atendiendo y preocupado y haciendo todo lo que se requiere frente a situaciones como el Cauca. Pero en segundo lugar, yo creo que la posición de Colombia y el presidente Petro en particular frente al tema es el correcto. Yo creo que es triste decirlo, pero lo que estamos viendo en Gaza pues no tiene paralelos en la historia reciente. Pues vimos que en estos días la Corte de la Haya, la Corte de Justicia, pidió orden de captura para Netanyahu y el jefe de Hamas. Es decir, yo creo que Colombia está en el lado correcto de la historia en relación con el tema de Israel y Palestina. Y eso hace parte de algo que es muy interesante hoy en las relaciones internacionales, y en el caso concreto con los Estados Unidos, porque al final todos los países tienen independencia. Colombia es soberana de tomar las decisiones que considera. Seguramente en algunos temas coincidimos con Estados Unidos, en otros no. Pero creo que en este aspecto el liderazgo que Colombia, con otros países, Colombia no es el único que ha asumido una posición crítica de las políticas del gobierno de Netanyahu en Gaza, pero al mismo tiempo respaldando la legítima aspiración del pueblo palestino por un Estado propio. De tal manera que creo que estamos acompañados de muchos otros países preocupados, y este va a seguir siendo un tema donde no solo Colombia, sino otros países de América Latina podemos jugar un papel importante.
O sea que usted no ve, señor García Peña, que esto pueda ensombrecer su gestión como embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, dado que pues Estados Unidos tiene una visión diferente y que si bien le ha reclamado a Israel por sobrepasarse o sobre reaccionar, pues por ejemplo ha rechazado la solicitud de cargos contra Netanyahu hecho por el fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿No ve que esto pueda ensombrecer entonces la relación Colombia-Estados Unidos? Para nada, para nada. Yo creo que en las relaciones entre dos países como Colombia y Estados Unidos, que somos socios, que somos aliados, que tenemos una agenda tan compleja que hemos construido a lo largo de las décadas, pues hay que respetar también las diferencias y Estados Unidos en eso también entiende que Colombia es un país soberano. En las relaciones internacionales uno siempre busca los puntos comunes, los consensos que se puedan trabajar en objetivos compartidos, pero también con toda la franqueza, cada país pues tiene su independencia de poder tener sus posiciones. Y en este tema, efectivamente, antier, el presidente Biden dijo que no consideraba que había genocidio en Gaza, y el gobierno colombiano con muchos otros países, Colombia viene acompañando la demanda de Sudáfrica, por ejemplo, pues tenemos una opinión distinta, de tal manera que son discrepancias, son dos cosas que se pueden discutir, pero estamos lejos de esos tiempos en los cuales Estados Unidos le decía a Colombia o los países de América Latina cómo tenían que actuar o cuál era el libreto que tenían que seguir. Hoy en día estamos en un mundo en el cual la relación está basada en el respeto por la soberanía, por el reconocimiento que hay temas donde vamos a estar de acuerdo y en otros donde seguramente tendremos discrepancias, pero eso no debe de ninguna manera afectar una relación que es clave para los Estados Unidos, porque nosotros somos claves para ellos, pero ellos son claves para nosotros. Y en ese sentido, y no digo para el gobierno del presidente Petro, digo es para el país y para los pueblos de Estados Unidos y Colombia, tenemos que pensar en que la relación entre nuestros dos países tiene que continuar y profundizarse, a pesar de las diferencias que podemos tener en este y en otros temas, no es el único. Sí, embajador designado García Peña, hay un drama humanitario que tenemos en el Darién y que es el drama de los migrantes, que lejos de mejorar, pues cada vez tiene unas cifras y unos dolores superiores y que parece incontrolable, y esto está relacionado también directamente con la relación con Venezuela, con Maduro, la cantidad de personas venezolanas que están pasando, y en ese sentido le quiero preguntar cuáles son los cambios o las políticas que se van a conversar. Usted dice, pues Estados Unidos no nos está diciendo qué hacer, pero sí hay cosas que hay que trabajar juntos, y hay algo muy importante, y es uno, la relación con Maduro, y segundo, cuáles son las políticas que se van a implementar pues para tratar de detener o mitigar este daño humanitario. Excelente pregunta, y creo que es uno de los temas muy interesantes de cómo ahora, de la otra pregunta, hablar de los otros temas que ya pues algunos han desplazado las drogas de otros tiempos. Uno de ellos es el tema migratorio, sin duda alguna, es el tema, yo diría, más delicado en la contienda electoral en los Estados Unidos en este momento. Donde efectivamente hay posiciones encontradas en Washington. Los republicanos quisieran construir un muro, los demócratas tienen otra salida, pero es un tema de muy polémico, pero al mismo tiempo, y en eso tuvimos la oportunidad de viajar a Washington el año pasado y hablar con personas de los dos partidos. Los dos dicen lo mismo: mire, el tema migratorio es clave y Colombia es fundamental para ayudarnos a resolver el tema. No solo Colombia, por supuesto, México, Centroamérica, pero Colombia tiene un lugar fundamental por algo que usted ha señalado, ese tema de Venezuela. Por un lado, Colombia tiene una política migratoria frente a los venezolanos que de alguna manera creo que es parte de cómo Colombia, y no porque los Estados Unidos lo pidan o no lo pidan, sino por el deber que tenemos con los venezolanos en Colombia, una política de acoger y de regularizar y legalizar para que los venezolanos puedan quedar en Colombia y contribuir a la economía colombiana sin tener que irse a los Estados Unidos. Tiene que ver también con el compromiso que el presidente Petro con Biden el año pasado en su visita de Estado acordaron
y que Colombia ha jugado un papel muy importante junto con otros países como Brasil. Hace poco la visita del presidente Lula, hubo una declaración conjunta entre Petro y Lula en la cual dijeron que frente al tema de Venezuela hay que acompañar la transición democrática, y se plantearon como dos carriles simultáneos, que Venezuela se comprometa con un proceso electoral de elecciones limpias, y por otro lado Estados Unidos con el gradual levantamiento de sanciones, proceso que tuvo un primer importante avance en Barbados, pues que está por verse cómo va a salir todo esto, pero donde el papel de Colombia es fundamental. Y ahí es un ejemplo de lo que decía antes. Estados Unidos entiende que los problemas o las situaciones, como el caso de Venezuela, que debe resolver pues Colombia como aliado, como puente, como además un gobierno que tuvo la acertada decisión de reabrir y normalizar relaciones con Venezuela, que un absurdo del gobierno anterior de romper relaciones, pues hoy en día permite que Colombia pueda jugar un papel junto con otros para ayudar en ese tema. Pero y esto además pues es parte del tema migratorio, pero no es único. A mí me ha sorprendido en estos días que comentaba la gente de Migración Colombia, que son más de 85 las nacionalidades de personas que están cruzando por el Darién, personas de Asia, de África, de Afganistán. Bueno, en fin, es una cosa realmente increíble, y que tiene que ver con un fenómeno, y es que cada vez más esto no es simplemente gente que está por su cuenta buscando mejores destinos en Estados Unidos, sino que son redes de tráfico humano, redes que en el caso colombiano desafortunadamente, claro, en el norte del país manejan el clan del Golfo, y de tal manera que es un tema que también como Colombia tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero que también Estados Unidos entiende que jugamos un papel fundamental para que ese asunto, porque al fin y al cabo el deseo de la gente de viajar es legítimo, pero que la migración sea regular, legal y segura. Perdón. Sí. Gonzalo, nos quedamos sin su audio, Gonzalo, a ver si ya lo tenemos para que usted le pueda seguir preguntando al señor García Peña. Bueno, vamos, justamente la pregunta que le quería hacer mi compañero Gonzalo tiene que ver pues con el proceso electoral en los Estados Unidos, embajador designado, porque pues va a llegar usted en un momento en que la campaña entra en su etapa prácticamente final, y es muy diferente el panorama para Colombia si reeligen al presidente Biden que si reeligen al expresidente Trump. En ese sentido, dos preguntas. ¿Qué instrucciones tiene usted del presidente Petro o del canciller Murillo para manejar esos dos eventuales escenarios, y qué le conviene más a Colombia? Bueno, a ver, la instrucción es muy clara, y es que hay que prepararse para cualquier escenario. Yo lo que hoy en día, yo que le sigo la pista y soy medio obsesivo, adicto a todos esos temas de las encuestas en Estados Unidos, qué puede pasar. Lo cierto es que eso va a estar reñido, eso va a ser una cosa absolutamente de 10,000 votos en Michigan, 15,000 votos en Pensilvania, es decir, va a ser una cosa absolutamente reñida. Hoy es un caricellazo cuál de los dos puede ganar, pero independientemente de quién gane, lo que sí es seguro, gane Trump o gane Biden, el Congreso seguirá dividido, seguirá una polarización muy grande, y por lo tanto Colombia tiene que navegar, como ha navegado en el pasado, pero navegar en esas aguas turbulentas de la polarización en los Estados Unidos. Y la clave es mantener y continuar y profundizar en lo posible el acuerdo bipartidista que ha existido en los Estados Unidos frente al tema de Colombia. Eso es algo que realmente es maravilloso y no podemos perder de vista. Vean, el embajador Murillo ha hecho una labor impresionante. Antes les comentaba que estuve en unos eventos en Washington el año pasado y nos reunimos con republicanos, demócratas, todos hablaban maravillas del embajador Murillo, porque él entiende que esta relación tiene que ir más allá de esas diferencias que existen y que se van a profundizar. De aquí a noviembre la cosa es cada vez más difícil y por lo tanto Colombia tiene que mantener esas muy buenas relaciones, que seguramente hay diferencias. Pero fíjense que simplemente para recordarles cómo ha sido estos últimos tiempos, ha habido cambios allá y cambios allá. Fue Clinton, demócrata, que negoció el Plan Colombia, después llegó un republicano, Bush, guerra del terror, después llegó el demócrata, Obama, en el tema de la paz, después llegó el señor Trump, ahora estamos en Biden. Allá ha habido mucho cambio y aquí también.
Pastrana, pasamos a Uribe, después de Uribe a Santos, todos sabemos lo traumático que eso fue en Colombia, sí. Después Duque, y sin embargo, y ahora con Petro, sin embargo, la relación se ha mantenido. Cambios allá, cambios acá, entonces... Sí, pero todo, mire... Pero la segunda pregunta, ¿qué nos conviene más? Yo sí le contesto con toda claridad. Es evidente que la agenda del presidente Biden se acerca mucho más a la agenda del presidente Petro y por lo tanto hay mayores afinidades. Pero eso no quiere decir que entonces que si gana Trump todo se acabó. No, yo creo que seguiremos trabajando una agenda bilateral. Y ¿sabe qué? Le cuento una cosa, Claudia. Cuando Trump ganó en el 2016, hubo pánico también aquí. Estamos en el proceso de paz. La gente de Santos decía, hijo de pucha, ¿qué nos pasa con el acuerdo de paz? Trump decía una cantidad de cosas, pero a la hora de la verdad, en los 4 años, la política de Estados Unidos, la plata de la USAID se mantuvo prácticamente igual. Hasta el día de hoy, los compromisos con Estados Unidos se han estado guiados por Paz Colombia. De tal manera que Trump llegó y habló mucha cosa, etcétera, pero a la hora de verdad, la relación bilateral Colombia-Estados Unidos tiene unos cimientos sólidos que han permitido y que creo yo, si gana Trump, van a continuar, pero va a ser obviamente más complejo que en todo caso. En todo caso, no vamos a hacer, nunca hemos sido la prioridad y tampoco la seremos. Pero mire, quiero ir finalizando la entrevista, primero diciéndole que yo estaba pensando que usted estaba ya en tono muy diplomático, como caminando por encima de cáscaras de huevo, pero ya nos ha dicho, pues a Colombia le conviene más, hay más afinidad con Biden, aunque si gana Trump, pues tampoco tiene que ser una cosa terrible. Pero mire, usted ha dicho que el canciller Murillo es muy bien valorado, lo que hizo como embajador, y es cierto. No obstante, pues hay temas de la agenda binacional que no salieron como el canciller Murillo quería o como el embajador Murillo quería. Por ejemplo, el Departamento de Estado negó la solicitud de otorgar estatus de protección temporal a los migrantes colombianos. Por ejemplo, se redujo en casi 10% el presupuesto entre 2023 y 2024 para Colombia. En ese sentido, ¿usted va a seguir insistiendo en el estatus de protección temporal? ¿Va a pedir más plata o tenemos que hacernos a la idea de que esas cosas que antes para Colombia eran muy importantes van a ir cada vez siendo menos? A ver, continuar, por supuesto, es lo mismo. El estatus de protección es algo que se ha pedido desde mucho tiempo atrás y seguiríamos pidiendo desde varios gobiernos. Es un tema complejo para los Estados Unidos, por supuesto, pero es algo que vamos a seguir trabajando. Y en el tema ya del presupuesto, pues sí, hubo un recorte de 10%, pero fíjense que en términos generales, toda la ayuda al exterior se recortó. Estados Unidos está hoy dándoles a Ucrania, a Israel. Son otros las necesidades, pero en términos generales Colombia sigue siendo el país que mayor recibe, que recibe mayor cantidad de recursos de los Estados Unidos. De hecho, el presupuesto que está en el promedio de los últimos 10 años, entonces no es la gran recorte que se ha dicho, no, al contrario, creo que inclusive al comienzo se había esos temores, hubo inclusive algunos republicanos que plantearon unos recortes mucho mayores, pero que si hubiera bajado 10% estamos en lo normal y creo que hace parte de lo que es un reajuste de la política en términos generales de la ayuda al exterior que está viviendo Estados Unidos. De tal manera que ese paquete fue aprobado por tanto republicanos como demócratas y por lo tanto creo que vamos a seguir contando con ese respaldo hacia adelante. Próximo embajador Daniel García Peña, nosotros le agradecemos mucho este tiempo que lleva con nosotros. Tenemos un tema final, tanto mi compañera Ana Cristina como mi compañero Hugo Mario tienen preguntas en este sentido. Entonces les voy a pedir a ellos que le formulen las preguntas los dos seguidos y después usted contesta ambas para ya dejarlo ir a sus labores. Ana Cristina. Sí, señor embajador designado, hay un tema pues que es muy relevante en este momento y son los acuerdos binacionales de cooperación judicial. Por ejemplo, la JEP, el trabajo que está llevando a cabo con audiencias, por ejemplo, Otoniel, allá hay, digamos, otras personas, otros criminales como alias Mi Sangre, que en los procesos que se están adelantando, sobre todo para aportes a la verdad, pues son muy importantes. A pesar de que el presidente Petro ha sido tan duro últimamente con la JEP, estaría firme la embajada a su cargo en apoyar estos acuerdos binacionales en acuerdos judiciales. Bueno, esa es una pregunta sobre el tema judicial y la JEP. Y Hugo Mario tiene una sobre paz total.
Sí, porque Daniel García Peña pues es historiador, ha sido periodista y analista de medios de comunicación y además fue comisionado de paz. Yo quisiera saber qué piensa sobre la paz total. ¿Cómo cree que le va a salir el tema de la paz total al presidente Petro? Con esto terminamos. Esas dos preguntas tan pequeñitas, cada una tan sencilla. No, pues muy fácil. Ambos que ver con el mismo tema, que es el tema de la paz. A ver, en relación con la JEP, yo creo que pues independientemente de que las revisiones que hay que hacer, las discusiones que estamos haciendo en Colombia, hay un respaldo del gobierno colombiano, hay que empezar a decirlo con el acuerdo de paz y la justicia transicional que se estableció, que es, de hecho, la JEP, que a nivel internacional tiene un gran reconocimiento y no hay que olvidar que los Estados Unidos jugaron un papel clave en ese momento. Por supuesto, no de frente, fue más de Estados Unidos tuvo un enviado especial, el embajador Bernie Aronson, que estuvo allá en La Habana como enviado del presidente Obama, y en el tema de la JEP fue uno de pues, justicia transicional y todo el tema de justicia, verdad, reparación y no repetición. Estados Unidos pues jugó, de hecho varios de los asesores eran norteamericanos. Entonces hay un compromiso del gobierno de Estados Unidos. No olvidemos que Biden era el vicepresidente de Obama en su momento y por lo tanto hay un respaldo al proceso de paz y a la JEP en particular. De hecho, fue muy significativo que durante el gobierno del presidente Duque, cuando el presidente Duque planteó unas objeciones a la JEP, el embajador de los Estados Unidos visitó a la JEP, un gesto muy diciente de cómo Estados Unidos apoya a la JEP y por supuesto el trabajo mío es seguir y profundizando esa colaboración judicial que al fin y al cabo tiene que ver no solamente con el tema de la JEP, sino con una relación histórica con los Estados Unidos. En cuanto a la paz total, pues yo lo he dicho, lo dije en mis columnas, que ahora tristemente me toca dejarlas, pero ahí he dicho que pues, la paz total es una apuesta acertada del gobierno del presidente Petro de reconocer que hoy el conflicto es mucho más complejo que antes, pero que también hay que mirar con mucho cuidado cómo se manejan los diferentes grupos. Creo que se cometieron algunos errores al comienzo, ha habido por parte del comisionado Oti Patiño intentos de enderecer y modificar algunos de estos planteamientos iniciales, pero yo estoy convencido de que a pesar de las dificultades, si uno dice, bueno, con el ELN está más complicado de lo que se esperaba, que las disidencias de las FARC no sé qué, bueno, es difícil, por supuesto, pero yo estoy convencido que la única salida al conflicto armado es la negociación, y creo que en ese sentido este gobierno está acertado en reconocer que eso sea así, porque lo cierto es que llevamos décadas intentando resolver eso a plomo y por lo tanto no quiero decir que esto va a ser fácil ni que va a ser rápido, pero estoy convencido que es el esfuerzo correcto. Y termino con esta idea: Estados Unidos también le interesa la paz en Colombia y también le interesa apoyar en lo que se pueda a esos procesos. Claro, de hecho recientemente nombró un enviado especial, como lo hubo también durante el gobierno del presidente Santos. Pues señor Daniel García Peña, próximo embajador en los Estados Unidos, gracias por estos minutos con nuestra audiencia. ¿Cuándo es la posesión? No sé, eso puede tardar unas 3-4 semanas, eso hay unos tiempos, el beneplácito en Washington, después aquí hay un proceso, claro. Me toca hacer un curso de inducción, bueno, en fin, todavía... Todo eso, claro que usted ya sabe esas cosas porque usted fue cónsul en París y no le es ajeno a este mundo diplomático. Luego nos cuenta, porque en eso sí estuvo muy diplomático, cómo fue la reconciliación con el presidente Petro, después de Correcto. Que usted hablara como habló de él hace 12 años. Que le vaya muy bien, por el bien de Colombia. Claro que sí, Claudia. Muchísimas gracias y gracias a todos sus compañeros de allá. Claudia.